un periodo prolongado en el cual se da una pugna política por las alternativas. Hay un texto muy ilustrativo al respecto del escenario político en todos los casos de las crisis, el texto de Gurevich, que se llama Políticas estratégicas en tiempos difíciles, que sería interesante discutir a propósito de este tema. Pero es preciso recordar que es un periodo prolongado. De paso, podría decir que por eso veo con escepticismo la recuperación de la consigna maravillosa de Rosa Luxemburgo, de socialismo o barbarie, actualizada por nuestro compañero Renan, ecosocialismo o tecnobarbarie. No porque no se ajusta éticamente o pertinente filosóficamente, históricamente, sino porque, aún siéndolo, el capital es capaz de recurrir a la barbarie. Y efectivamente, después de la crisis del 29, recurrió a la barbarie antes de su definitiva resolución. Todo depende de la política. Bien. ¿Cuál es la esencia del debate sobre la crisis que resulta pertinente para nuestro tema? Lo primero es si la crisis se entiende como un cambio paradigmático dentro del capitalismo. Esa es una tesis bastante mencionada en los últimos tiempos. Ustedes seguramente conocerán que Karl Polanyi escribió un libro que se denomina La Gran Transformación, y en él señala que el capitalismo librado a las fuerzas del mercado no podría nunca existir y que era necesaria la intervención del Estado, y que las condiciones históricas para esa mutación del capitalismo se dieron justamente a partir de la crisis del 29, y de hecho todo el mundo habla de que la resolución de esa crisis nos llevó al gran periodo keynesiano o del welfare state. Si recurrimos a las analogías, entramos en algunos problemas. Porque entonces la crisis contemporánea no es la del 2008 o 2007. La verdadera crisis sería la de finales de 1970, principios de los 80. Y ahí se registra un cambio paradigmático, justamente el abandono del intervencionismo de Estado en lo que ahora llamamos neoliberalismo, es decir, el retorno a las fuerzas del mercado. De esa constatación nos quedan numerosas preguntas. Hay dos lecturas posibles y de ellas alguna relación con la posibilidad de una salida socialista. La primera es quienes dicen, tal como en el periodo anterior hay una base productiva del régimen de acumulación que ha cambiado, y si en el periodo anterior era el régimen de acumulación fortista, estamos a partir de aquella fecha en un nuevo tipo de capitalismo que algunos llaman capitalismo cognitivo. Por lo tanto, el neoliberalismo sería desde entonces la nueva forma de régimen de acumulación correspondiente a esta etapa del capitalismo. Quiere decir que a partir de esta crisis lo que se abre es una nueva etapa, probablemente de otros 50 años de historia del capitalismo. Por lo tanto, la relación con la política es lo que yo llamaría la revolución de los francotiradores. La segunda lectura posible es que, en realidad, la única posibilidad de existencia del capitalismo es con intervencionismo de Estado. Y otra vez, pensando que la verdadera crisis fue la de los 70, se diría que hubo un momento de la transición en la que se recurrió a formas extremas como las neoliberales, y que la crisis actual
lo que muestra fue el intento fallido del neoliberalismo y que hoy en día nuestra crisis permite retornar al saludable modelo keynesiano. Ya varios han hablado de eso. Lo importante aquí es que no es teórica. Si pensamos en fuerzas sociales y políticos, es la propuesta central del movimiento sindical en el mundo. No tengo tiempo de leerles en detalle, pero llamaría a consultar la más reciente, la declaración de la Federación Sindical de las Américas en la cumbre, en el foro sindical que se hizo durante la cumbre de Trinidad y Tobago, ahora el 17 de abril, donde se expresa claramente, junto con la Confederación Sindical Internacional, que esa es la propuesta del sindicalismo. Algunas palabras sobre la ubicación de América Latina. En realidad, la mayoría de los teóricos dicen que toda crisis tiene tres elementos fundamentales. Uno, la crisis en el plano directamente de la acumulación, que remite a procesos de restauración de la tasa de ganancia y ampliación de la demanda. La segunda, que es la reincorporación de la revolución tecnológica que ha ocurrido, y la tercera es el reordenamiento geopolítico. De hecho, Charles Kindleberg, en un libro clásico que deben conocer todos los estudiantes de economía sobre la crisis del 29, señala que la prolongación en la resolución de los problemas de esa crisis se debió a un problema de hegemonía mundial, porque Estados Unidos todavía no era la potencia hegemónica y la Gran Bretaña ya no era la potencia hegemónica. Solo cuando se define la hegemonía se puede hablar de una resolución. Pues bien, en este momento es claro que estamos en un mundo multipolar en lo económico y tecnológico, aunque no en lo político-militar. Y esa realidad de la multipolaridad obliga a un reordenamiento que va a tomar un tiempo. Pues bien, ahí se ubican también una serie de propuestas en lo que Walden Bello ha denominado la socialdemocracia global. Y hay fuerzas sociales, en parte el sindicalismo, pero también nuevos movimientos sociales, muchos de ellos que emergen con el Foro Social Mundial, que se plantean como objetivo fundamental la reforma de las instituciones de Bretton Woods y la transformación de la arquitectura financiera, por ejemplo, sobre la base de la imposición de la tasa Tobin. Es decir, hay una propuesta clara que llamaríamos keynesianismo global. Es decir, esa sería la asignatura pendiente del keynesianismo. Susan George, en un artículo de Le Monde Diplomatique de hace 2 años, por ejemplo, recordaba muy bien que la fórmula de Bretton Woods no fue la de Keynes, sino la del informe White, que Keynes había sido derrotado, entonces habría que recuperar a Keynes. Bien. Dentro de ese mundo multipolar se abrió el camino para el rescate de la autonomía de varios países de América Latina. Y yo sí estoy de acuerdo en que aún dentro de esa autonomía, los países de América Latina que llamamos progresistas se han ubicado por la senda del neodesarrollismo, es decir, de la recuperación de la intervención fuerte del Estado, aún manteniendo el modelo extractivista de recursos naturales de sus economías. Y no solo los del Cono Sur, yo diría también que incluyendo el eje que implica una convergencia entre Cuba y Venezuela, en la cual Venezuela comienza a estatizar porciones crecientes de los sectores económicos, mientras que Cuba viene de una privatización gradual de importantes sectores económicos. Todos
bajo la idea de